¿Con cuántas personas vives dentro de tu cabeza? Somos 8. Rocío, Laura, Perea, Sofía, el lobo, que es un animal, que es cuando yo me siento físicamente amenazada, que si te tengo que morder la oreja y reventarte la vida, te la reviento. Me dejaron con el médico oncólogo de mi tía y el tío empezó a hacerme unos masajes, me mete en la camilla, no me puedo mover y lo que hace es meterme mano. Y de repente salió Sofía diciendo, ay, mira, como en las películas, en el patio de mi casa, en el centro, venía gente a realizarme exorcismo, me empezaban a echar como humo de puro y me empezaban a dar como con hierbajos y demás. O sea, pero tu abuela te pegaba porque creía que tenías el diablo dentro. Claro, me empezaba a pegar, me reventaba venas de las piernas. Yo creo que mi abuela me intentó matar más de una vez cuando era pequeña. Ha llegado el momento de que te des el permiso y dejes ir todo aquello que no te deja avanzar. Guerreros, guerreras, estamos en un nuevo capítulo ya de Por Seguir Luchando. No os voy a decir el número, ya lo tenéis que adivinar vosotros. Chicos, hoy os traigo una persona con personalidad múltiple y ha venido a explicarnos por qué ha desarrollado todo esto con su trágica infancia. Así que vamos a empezar fuerte y la voy a decir... ¿Es verdad que te secuestró tu padre con 4 años? Sí, me secuestró la familia de mi padre cuando tenía 4 años, aprovechando que mi madre no estaba conmigo y con mi hermana. Dijeron básicamente que mi abuelo se estaba muriendo, que mi abuelo, o sea, su padre, era el único que realmente se importaba por mí, el que me daba los pañales, la comida y demás. Fueron a casa de mi madre y dijeron que se estaba muriendo. Entonces, bueno, pues mi abuela me dejó ir allí a casa de mi padre y ya nunca más volví. ¿Cómo es vivir, Lu, con personalidad múltiple? Pues tiene que ser una locura, ¿no? Sin ir más lejos. Bueno, vamos a empezar, antes de cómo es vivir con personalidad múltiple, ¿con cuántas personas vives dentro de tu cabeza? Somos 8. Lo que pasa es que hay uno que es argentino que no queremos reconocer. ¿Por qué? Porque no nos gustan los argentinos. Pero somos 8. ¿Qué problema tenéis con el argentino, No, tío? porque no nos gustan los argentinos y ya está. O sea, a mí me coges y mira, yo me he estado en un día de fiesta y me viene uno a intentar ligar conmigo en lugar de decir, hey, ¿cómo te llamas? Me gusta mucho cómo bailas. Hola, soy italo-argentino y me llamo Jorge. Entonces, en argentinos no. Pero Ok. ¿Tienen nombres estas 8 personalidades? sí, salvo una que no tiene nombre, pero sí que tienen pues Rocío, Laura, Perea, Sofía. Y bueno, y está el lobo, que es... A ver, te explico. Ok, sí. ¿Ves contándome como descripción en breves de cada persona, ¿vale? Sí. O sea, dentro de lo que es este trastorno se vive un poco también como el trastorno autista, que cada persona lo vive de una manera diferente. Entonces, en mi caso y en el caso de cuando te tienen múltiples personalidades, tienen como diferentes funciones, ¿no? Y también como diferentes arquetipos de personalidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una niña, que es Laura. Luego tengo una personalidad que es más perseguidora, pero que también es la que funcionaba. Digo funcionaba porque ya lo estoy trabajando yo por mi cuenta en todo lo que era la parte sexual, que es Sofía, pero que también tiene una personalidad narcisista y que es como... Está ahí para apoyarme en los momentos en los que me siento más vulnerable a nivel sexual, pero me Vale, jode mucho la vamos vida. a ir por partes, ¿ok? ¿Experiencias con Laura, has dicho? Laura sí, es la peque. Ok. ¿Laura es la niña? Laura la niña. Ok. ¿Experiencias con esta niña? Pues mi experiencia realmente es lo que ella solamente viene cuando estoy en un momento bastante vulnerable en la que Te sientes atacada, ¿no? me siento atacada, en la que me siento como muy aislada. Entonces viene y, por ejemplo, es una niña pequeña que en ese momento está completamente perdida y tú solamente le puedes hacer preguntas de sí o no, porque no es capaz de hablar, no, está completamente ida. ¿Alguna experiencia que hayas vivido con ella? En plan... Pues mira, recuerdo en un festival que estaba yo con mi mejor amigo, en el que no había luces, no funcionaban las luces del festival, era de noche, y cuando yo no soy capaz de ver las caras de la gente por la noche, me empiezo a disociar mucho. Llegó un momento en el que yo no me estaba encontrando bien, y de repente cojo y le digo, oye, ¿por qué no nos quedamos a dormir aquí en el suelo? Claro, era dormir en el suelo en un festival en el monte de Portugal. Claro, y ya me cogió él y me dijo, oye, ¿y por qué no mejor nos vamos al coche? Y yo, vale. Y ya cogimos, nos fuimos al coche, pero en ese momento lo único que yo quería era como dormir, ¿sabes? Como no quiero estar aquí, quiero dormir. Y ya cuando estamos en el coche y ya se me pasa ese estado, ya es cuando me coge y me pregunta, oye, ¿por qué no me lo has dicho antes que me viniéramos al coche? Y dije, es que no era capaz de decírtelo.
Yo en ese momento no... O sea, tú eres consciente de lo que está pasando, pero no puedes salir a remediar nada, ¿no? No, es un poco como lo que te explicaba, que al final yo vivo ese trastorno como cuando estás en un rally, ¿no? Estás en un rally, estás el conductor y está el copiloto. El conductor es el que lleva el volante, que sería yo como, Sí, como sí. el personaje principal, pero luego de vez en cuando viene lo que es el copiloto a decirme curva a la derecha, curva a la izquierda. Ok, ¿dónde estabas cuando se realiza este secuestro? Yo estaba en Colombia, o sea, yo nací en Colombia. Ok, estabas en Colombia, ¿no? ¿Y cómo se da todo este suceso? Cuéntanos un poco. Y me llevaron a casa de mis padres, de mi padre con mentiras, ¿no? Que al final habían dicho eso, que mi abuelo se estaba muriendo, me llevaron allí y ya nunca más volví. Pero no, al final lo que pasó fue que me secuestraron y eso yo no lo sabía. Ok, al final no fue un secuestro a la fuerza, sino que fue un secuestro más mentalmente, psicológico, No, ¿no? no, En no. plan, La idea era que yo fuera a despedirme de mi abuelo y yo volver a mi casa con mi abuela y con mi hermana. Y yo nunca más volví. Entonces, claro, tú te encuentras allí a una niña con 4 años que dice, ¿dónde están mis juguetes? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi familia? Mi abuela, que estaba a cargo de mí, que no le devuelven a su nieta, y que te encuentras con que la familia de tu violador, que es por lo que yo estoy aquí. ¿vale? Porque, o sea, vamos a tratar diferentes temas en este podcast, ¿vale, chicos? Quiero que sepáis que vamos a entrar ahora pues en experiencias paranormales, ¿vale? Que tienen mucho que ver también aquí. Y bueno, pues en temas de abusos, violaciones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, vamos a entrar en esos temas paranormales, ¿no? Porque al final también tienen que ver o sea, cómo vives tú esa infancia. Porque recuerdo que me dijiste que tu abuela te pegaba, ¿no? Porque pensaba que llevabas el diablo dentro, etcétera. ¿Cómo es esto, tío? La movida es, yo tengo recuerdos de mi infancia muy poquitos, porque hay 10 años de mi vida que están como un completo blackout, pero lo que sí que recuerdo es muchas veces en el patio de mi casa, en el centro, pues venía gente a realizarme, imagino que es en exorcismo, donde me ponían en el centro del patio, me echaban alcohol y maicena, me empezaban a echar como humo de puro y me empezaban a dar como con hierbajos y demás. Y claro, tú eres una cría con 7 8 años y tú no entiendes qué está pasando. Entonces, lo único que sabes es que tu abuela te pega unas hostias que no son ni medio normales, en las que yo creo que mi abuela me intentó matar más de una vez cuando era pequeña. ¿Puedes contar alguna experiencia que te acuerdes? De las que me acuerdo son esas, en las que me echaban la maicena y demás, y luego hacían como que me la quitaran del cuerpo para luego quemarlo, y ya dependiendo del fuego que había, era tanto que tuviera del diablo dentro y demás. O sea, era una cosa que se practicaba mucho. Y O sea, pero tu abuela te pegaba porque ella creía que tenías el diablo claro, dentro, mi ¿no? abuela, para que se entienda un poco, mi abuela tenía esquizofrenia. Lo que pasa es que la diagnosticaron mal. Entonces se tomaba otra medicación que no le correspondía. Y mi abuela se pensaba que yo tenía el diablo dentro, y lo que hacía era que me pegaba, supongo que para intentar sacarme el diablo. Entonces, sí es verdad que hay que poner también en valor que en Colombia y en países de Sudamérica, el castigo que se le da a los críos es bastante desproporcionado de por sí. Pero incluso siendo desproporcionado de por sí, los castigos que me daba mi abuela eran bastante heavies. Bastante heavies yo recuerdo la mierda de la manguera gris. Ella es una manguera que ella guardaba, un trocito así, más o menos, de una manguera que era como rugosa, la guardaba en el tanque de agua fría, y cada vez que la liaba, pues me cogía y me empezaba a pegar, me reventaba venas de las piernas, y cada vez 2 por 3 iba con moratones a casa. ¿Cómo contacta tu abuela con estos curas? ¿O eran curas o eran chamanes que eran? Sí, eran como chamanes, curanderos. En Colombia es como una cosa muy típica, ¿no? Al final forma parte de la cultura, y contactaban con ellos porque eran como brujos buenos o brujos de luz que intentaban era quitar el demonio y demás, pero no sé cómo contactan, pero al final es una cosa como muy común. Ok. Llegan estas personas, ¿no? Y empiezan pues, a hacerte todo eso en el cuerpo, etcétera, ¿no? Hacerte como un exorcismo, ¿no? Sí, Literal. básicamente. ¿Cuántas veces se repitió esto? Pues que yo recuerde, unas 5 o 6 que yo recuerde, pero Wow. creo que era más habitual de lo normal. ¿Cómo vive una niña pues toda esa experiencia, ¿no? Porque tú tienes que estar flipando, ¿no? En plan, ¿qué me están haciendo, ¿sabes? Ya no, mira, todo esto viene sobre todo por la idea de, yo tuve mi segundo intento de suicidio en enero del año pasado, y cuando te pones a pensar por qué una persona que tiene un buen trabajo, que tiene su familia, sus gatos, su casa, que tiene sus amigos, por qué constantemente tengo esta sensación de, o sea, yo llevaba con ideaciones suicidas desde que tengo uso de razón.
Y al final me di cuenta cuando trabajando con mi psicóloga que cómo no voy a tener esta sensación de querer darme cuando, pues yo me acuerdo mi mejor amigo que me preguntó, ¿tú qué piensas que has hecho tan mal como para no merecer que te pasen cosas buenas? Y yo inmediatamente le respondí, vivir, haber nacido. Porque cuando tú eres pequeña y te están dando esas señales de que tienes el diablo dentro, que hay algo mal en ti, que cada vez que haces algo mal te pegan esas hostias que son completamente desproporcionadas, que te pegan delante de... A mí me han pegado delante de la directora del instituto, a mí me han pegado en la calle delante de los amigos, me han venido a buscar, mi abuela me ha venido a buscar como una loca al colegio, también para pegarme, que incluso me escondían en el colegio para que no me pegara. Entonces, tú eres un niño, tú no sabes diferenciar la... Que ella tenía claro que tú tenías el diablo dentro. Sí, sí. O O sea, sea, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que de verdad tenías el diablo dentro? claro. Ya no llegas a pensar que tienes el diablo dentro, sino que piensas que hay algo mal en ti. Que simplemente tienes que justificar tu existencia de alguna manera porque hay algo tan mal en ti que tu abuela te tiene que hacer exorcismos, que la familia que se supone te tiene que cuidar pasa absolutamente de ti y no... O sea, ¿qué es lo que he tenido yo que hacer para haber pasado por todo eso si yo solamente era una niña? Al final creces con esa idea de hay algo mal en mí, tan malo que me tienen que exorcizar. ¿Cuánto duraban más o menos estos exorcismos? Cerca de una hora. Una hora. Sí. Una hora haciendo todo esto, ¿no? En plan, poder rebobinar un poco, pues... Pues lo que recuerdo es de estar en el medio, me hacían desnudarme, me empezaban sobre todo a echar alcohol en todo el cuerpo, que si no se han echado alcohol nunca en el cuerpo da mazo de frío. O sea, el cuerpo se te queda helado. Y luego te echaban la maicena y se te hacía una masa. Se te hacía una masa y claro, yo lo único que recuerdo es estar como así, tiritando, deseando que acabara lo antes posible. Y ya cuando empezaban a hacer con los rezos y me empezaban a dar con las hierbas, yo solamente cerraba los ojos de voy a intentar pensar que no estoy aquí. Y ya cuando pasaba todo eso me decían que me tenía que quitar pues eso, todo el menjunje que me habían hecho y dejarlo en el suelo para luego quemarlo. Entonces ya lo quemaban, entonces las llamas hacían como una especie de remolinos y demás. Y sí que es verdad que recuerdo que las primeras veces las llamas eran como muy altas, o sea, rollo de 1 metro y demás. Y ya de las últimas veces, que ya fue cuando creo que dejaron de hacerme cosas, las llamas eran bastante más bajitas. Entonces, sí, era un poco cómo funcionaba. ¿Y el proceso era el mismo, esos 6 exorcismos? O sea, ¿tú crees realmente que algo pasaba ahí paranormal? Porque entonces el sentido de las llamas, si... No lo sé, no sé si era a lo mejor el mal de ojo que habían echado, que me había rebotado de alguna forma, o no lo sé. Yo sí es verdad que siempre he creído mucho en este tema de las energías y demás. También vengo del país del que vengo, entonces es normal creer. Pero si tenía algo que ver o no, no sé, yo quiero pensar que ya las llamas bajaban un poco por misericordia, ya decir, mira, vamos a relajarnos para que esta chavala la dejen en paz. Dentro de esos exorcismos, ¿cómo era rollo? Pues decían algo, recitaban algo. No lo recuerdo. No lo No lo recuerdo, recuerdo. ¿no? Yo sé que hablaban y como rezaban. No sé exactamente qué era lo que decían, pero rezaban. Ok. ¿Quién había presente mientras que esto sucedía? Estaban mi abuela, mi tía, mi abuelo nunca estaba. O sea, mi abuelo estaba súper en contra de eso. Ok. Y esa gente. Vale. ¿Experiencias paranormales que hayas vivido después de esto o antes? Yo sé que, o sea, por ejemplo, supe que mi hermana era mi hermana antes de nacer, incluso aunque las ecografías dijeran que era un niño. O sea, era como yo pasaba por la barriguita de mi madre y le decía, hola, Manuelita. Y me decía, pero si es un niño. Y yo, no, es una niña y es mi hermanita. Y en las ecografías salían que era niño y demás, hasta el último momento, y cuando nació, efectivamente, pues fue una niña. También cuando hacía falta dinero en casa, pues se venía el número de la lotería y esas cosas. O sea, ¿adivinaste el número de la lotería? Sí, porque nos hacía falta dinero en casa y además dije mi fecha de nacimiento y justo cayó esa lotería en... ¿Pero compraste la lotería? Sí, compraron la lotería, porque en Colombia es como súper común, ¿eh? O sea, incluso van a tu casa a venderte la lotería. Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer el número de la niña. Y pusieron mi número, que además era mi fecha de nacimiento, y ese día cayó. O sea, ¿y cuánto tocó? Pues ni idea, pero tocó lo justo para que pudiéramos comer. O sea, qué locura, ¿no? O sea, siempre eras como que o sea, sabías las cosas antes de que sucedieran, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Ok. ¿Cómo siguió esa relación con tu abuela? A ver, la cosa O es... sea, ¿por qué se acaban los exorcismos, no? Sobre todo.
Se acaban sobre todo, o sea, no fue continuado. Mi abuela vivía en Estados Unidos junto con mi padre y con mi tía, entonces realmente los que estábamos siempre en Colombia éramos mi abuelo y yo. Cuando mi abuela no estaba, era cuando yo estaba tranquila, porque no habían exorcismos, no había nada, me dejaban ver a la familia de mi madre, porque el tiempo que estaba mi abuela o estaba mi tía o mi padre, a mí me aislaban por completo, tanto de amigos como de calle y demás. Y cuando no estaba, pues yo estaba mucho más tranquila, me podían venir a visitar, estaba con mi abuelo y demás. Entonces, al final, como que en esos momentos en los que ella no estaba, pues era cuando yo estaba bien. Y supongo que también un poco por el paso de los años te das cuenta de que no puedes tener a una cría así machacada una y otra vez, sobre todo también porque ya los vecinos se estaban dando cuenta de decir, joder, no es normal lo que está pasando aquí. Tampoco nadie hizo nada, pero... ¿Crees que esos curas realmente sabían o creían que tú tenías el diablo dentro? Espero que sí, porque si no, no tiene ningún tipo de justificación. Yo espero de verdad que se creían que tenía el diablo dentro, espero de verdad que piensen que estaban haciendo algo bien, porque si tú ves que a una niña está pasando por ese trámite una y otra vez, que está llena de moratones, y no haces nada, yo de verdad quiero pensar que sí que pensaba que tenía el diablo dentro, porque si no, no lo entiendo. Ujú. ¿Alguna vez, pues no sé, has intentado ir a una iglesia o algo para buscar una explicación a esto? Mira, mi abuela está muerta, mi abuelo está muerto. Los únicos que me pueden dar una explicación a esto son ellos. Y yo la explicación que le doy es que precisamente en esos momentos de máxima rabia o de violencia de ella hacia mí, era cuando más lúcida estaba. Porque al fin y al cabo, creo que en su cabeza, si yo existía, también existía lo que había hecho su hijo con mi madre, ¿no? Al final es una cosa que nunca aceptaron. La única persona que defendió a mi madre con el tema de la violación fue mi abuelo, pero ellos siempre lo negaron. Entonces, creo que en ese momento de lucidez en la que ella decía, bueno, pues si esta niña no existe, lo que ha hecho mi hijo tampoco ha existido. Y creo que era esa forma de perdonarse a sí misma y perdonar y expiar los pecados de su hijo, pues matándome, haciendo que no existiera. ¿Qué opinarías ahora mismo, pues, de la gente que hace exorcismos y todas estas cosas? A ver, no tengo una opinión realmente fundamentada en ello, pero sí que es cierto que al menos me gustaría que tuvieran un poco de contexto, de decir, vale, podemos entender que existen las energías, podemos entender que existen todas estas cosas paranormales, pero vamos a hacerlo con personas que realmente estén dando su consentimiento a ello, que realmente, o al menos tengan la responsabilidad o la madurez suficiente para poder afrontar esto. Porque con un niño, o sea, pueden haber 40.000 motivos distintos, pueden haber motivos orgánicos, motivos clínicos. No vamos a tirar toda una baraja de, bueno, pues tiene el diablo dentro y demás, no, hay muchas otras opciones que barajar antes. Pero que se tenga mucho cuidado, porque las energías hay que cuidarlas, pero sobre todo hay que cuidar las infancias. ¿Consideras que has estado en el infierno también por culpa de esos exorcismos? Sí, sí, porque al final, cuando yo empecé un poco bueno, cuando tuve el intento de suicidio el año pasado, los ataques de pánico que a mí me daban normalmente siempre eran intentando arañarme el cuerpo, ¿no? Y ya con el tiempo mi psicóloga me lo dijo, de al final no deja de ser tú intentando quitarte esa maicena y esa Claro. masa que tú tenías encima. Entonces al final yo me descubro con 32 años en el que pasa algo lo más mínimo, que es que tengo un desencuentro con alguien y yo me pienso que lo he hecho fatal, y ha sido simplemente un malentendido que pueda yo tener contigo, pero yo me voy con mi lista de, joder, pues lo he hecho fatal y demás, y de repente me descubro arañándome los brazos con 32 años, después de 10 años de terapia, y es como, hostia, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? Entonces sí, claro que afecta. Cuando tú tienes en una cabecita de niño que hay algo tan malo en ti que te tienen que hacer un exorcismo de Pascuas a Ramos. Porque aquí hay un inciso, ¿no? Y es que, bueno, pues a ti te dan cuando tienes 11 años, ¿no? Con 10. Ok. A mí me plan cuando tengo 10 años el nieto de una vecina. Yo en ese momento yo no sabía ni siquiera lo que me había pasado. O sea, porque además él tenía creo que 15, 16, yo tenía 10. Y era de las pocas personas con las que me dejaban relacionarme porque como eran conocidos del barrio. Y esta persona me llama
y me dice, oye, vamos a quedar en tal sitio. Claro, yo tengo 10 años, a mí el chico pues me parecía mono y demás, y yo, una niña con 10 años, pues que se piensa pues que a lo mejor te vas a dar la mano, te vas a dar un piquito en la mejilla. Y cuando veo que estamos debajo en unas pistas abandonadas de voleibol y me empieza a bajar los pantalones y yo no estoy entendiendo nada, lo único que sé es que yo vuelvo a mi casa, me empiezo a duchar muchísimo porque me siento súper mal y venga a ducharme y venga a ducharme. Y cuando salgo de nuevo, veo que está hablando con la vecina y yo como que intento acercarme y él pasando de mí es como, no sé qué ha pasado, no sé qué ha ocurrido, pero me estoy sintiendo súper mal y Vale, demás. vamos a volver a la experiencia turbia, ¿vale? Es decir, ¿cómo llega al acto de violencia? Mm, pues lo que yo recuerdo de ese momento, porque también me disocié bastante de ahí, fue, fue que yo bajé a las pistas, o sea, yo llegué con mi bicicleta y él me cogió, me dio un beso y luego me dijo que me diera la vuelta. Y ya con dada la vuelta, pues es cuando me baja los pantalones. Pero ¿y tú no te resististe ni Es que yo no nada? sabía qué estaba pasando. Yo no sabía qué estaba pasando. Era como, bueno, pues me ha dado un beso y estoy aquí y yo estaba sola. Y es que yo estaba completamente bloqueada. Yo no sabía qué lo que estaba ocurriendo y demás. Yo solamente, es más, recuerdo simplemente como cerrar muy fuerte los ojos y decir, bueno, él es el mayor, él sabrá lo que está haciendo. Pero yo luego sé que llegué a mi casa y estaba fatal. Ujú. Y al año siguiente, viendo las noticias, salían, no sé qué tipo de noticias salí de más, y fue cuando salió la palabra, por primera vez la palabra para mí, la palabra violación, y fue cuando dije, vale, esto es lo que me ha pasado a mí. Entonces, después de un año en el que yo no tengo ningún tipo de apoyo, en el que estoy en una casa en la que no se me escucha, en la que lo único que recibo es maltrato, en la que la única persona que me escucha y quien me apoya es mi abuelo, pero yo me sentía tan avergonzada porque la que fue con la bicicleta fui yo. ¿Sabes? Él no vino a casa y tal, no, la que me dijo, oye, vamos a tal sitio y quedamos, fui yo, entonces es como, te llega ese sentimiento de culpa de decir, es que si no hubiera sido tú, pues no te hubiera pasado. Porque ¿qué es para ti una violación? Para mí una violación es joder, es que es complicado de responder, pero al fin y al cabo es cuando tú no das tu consentimiento a que ocurran cierto tipo de cosas. Y esto también puede pasar en la pareja. O sea, yo puedo estar de pareja contigo que si yo no quiero estar contigo y tú fueras conmigo, me estás violando igualmente. Porque yo no te estoy dando mi consentimiento, que tú y yo seamos pareja y yo te digo, oye, hoy no me apetece y tú aún así lo haces, eso también es una violación. Esta persona también, en plan, la familia de esta persona estaba relacionado con la iglesia, los curas, todo esto también. En Colombia eran todo gente bastante religiosa. Sí que recuerdo que no sé si era el primo o el tío, lo mataron cuando yo era pequeña, lo mataron. Le pegaron unos tiros y demás. Y yo recuerdo de salir a la ventana porque había como mucho bullicio y demás. Y cuando me doy cuenta, le están llevando O sea, tú viviste esa experiencia. Sí, sí, sí. Escuchaste los tiros, saliste al Claro, balcón y ¿qué pasó? yo escuché los tiros, creo que esto pasó en el parque. Escuché los tiros, la gente empezó a gritar y cuando voy a salir, de repente veo al hombre este que lo están llevando en brazos, que tenía como 2 o 3 tiros en el costado derecho, porque además lo vi, estaba sangrando y se lo llevaron a su casa. Y lo siguiente que Pero recuerdo. que se lo llevaron como, Sí, como sí, sí, encima. sí, En sí. O plan, sea, intentándole llevar a su casa o no sé dónde, pero claro, le llevaron por la calle con los tiros ahí puestos en el costado. Yo solo vi. Entonces, lo siguiente que recuerdo que era de esa familia es que decían que alguien le había intentado matar, o bueno, que le había intentado matar, no, lo mataron, y que lo que hacían era como una especie de ritual, que lo que hacía era que si la persona que lo había matado iba al funeral, al crematorio, que le iba a empezar a salir sangre por los ojos. Yo recuerdo haber escuchado esa conversación de decir, vamos a hacer un ritual para que si viene el asesino de esta persona, cuando esta persona que está en el féretro, pues le empiezan a sangrar los ojos. eso, Yo eso, eso recuerdo lo vi. eso lo escuchaste dónde? Pues como teníamos relación con las familias, era lo que estaban planeando hacer. Y lo hablaban como estamos hablando tú y yo ahora. De, bueno, pues hacemos esto y si viene tal, pues le van a empezar a salir sangre por los ojos y así sabemos ¿Has que visto cosas raras dentro de esa casa mientras que eras niña? Cosas sí. rituales, cosas... Además de lo mío, pero sí que las energías de esa casa eran bastante chungas. Yo recuerdo estar jugando con algunas muñecas. Yo como jugaba sola, pues tenía que jugar yo sola con mis muñecas. Y cuando yo las dejaba encima de la cama, de repente me aparecían debajo de la cama o me aparecían en otra habitación y yo estaba sola.
Y es como, bueno, pues nada. Y en plan, rituales y cosas de esas, a lo mejor tu abuela o yo qué sé, levantarte, verla por la noche hacer algo raro. No, a ver, yo me levantaba, pero los domingos sobre todo, tú piensas que nosotros vivíamos al lado de una iglesia. O sea, nosotros escuchábamos misa todo el día. O sea, nuestra casa estaba pared con una iglesia. No es como, por ejemplo, aquí. Hostia, qué locura. Claro, claro, es que no es como, por ejemplo, aquí en Europa, que la iglesia como que está en un sitio, no tiene nada pegado. En Colombia, no. Mi casa estaba pegando pared con la iglesia. Entonces escuchábamos misa todos los días y los domingos por la mañana mi abuela lo que solía hacer era ponerse música evangélica a todo trapo, a toda hostia, y yo me levantaba por la música y yo solamente me la encontraba a ella como en trance, ¿sabes? Así, y me cogía la manito y me decía, vamos a cantar al Señor para que te libre de todos los males. Yo estaba así flipando y me cogía de la mano y me quedaba así con ella, pues en trance. Hasta que ya llegaba mi abuelo y decía, deja a la niña en paz. ¿Qué les dirías a estos exorcistas si te los vuelves a cruzar a día de hoy? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, ¿eh? Sí, sí. Pues les preguntaría si, ¿Me están viendo la cabeza? Lo primero, ¿no? si están bien de la cabeza y sobre todo si sentían algo, más allá de sus propias creencias de pensar que estaban haciendo algo bien. Si ver a una niña llorando en mitad de un patio desnuda no les removió algo. O sea, porque tú no crees que a lo mejor pues, haya posesiones y movidas de Puede estas. ser, o sea, mira, yo he llegado en un punto en mi vida en el que creo. ¿En qué? Creer es creer, lo que te he puesto en la pared. Puedo creer que existan posesiones demoníacas. Puedo creer que también pueda ser, como es mi caso, en el caso del trastorno de personalidad, que sea un cambio de personalidad dentro de uno de mis sistemas. Puedo creer que pueda ser un estado de psicosis. Puedo creer muchas cosas. Pero independientemente de lo que yo crea, estás delante de un ser humano. Si tú estás viendo que esa niña no está reaccionando extraño, es que yo no hablaba en diferentes idiomas, yo me cogía, me decían ponte ahí, yo me ponía ahí. Yo no hacía nada extraño, al menos yo no consideraba que hiciera nada extraño, era todo las paranoias de mi abuela y seguíamos con ello. Entonces, si tú no estás viendo nada más allá de una idea de una persona y estás viendo una niña que lo está pasando mal, joder. Vamos a saltar a Laura, ¿no? Ah, no, Laura es la niña, ¿no? La niña. Vale, Sofía, ¿no? Sofía. Vale, Sofía es la tía de Sal, ¿no? Literal. Sofía es la femme fatal. Sí, Sofía o la odias o te encanta o te da miedo. Ok, ¿cómo describirías en 3 palabras a Sofía? Salvaje, cruel y una villana buena. Es una villana buena. Ok, rollo Harley Quinn, ¿no? Sí, sí, es un poco rollo Harley Quinn. Vale, ¿experiencias con Sofía? Con ella es con la que más he vivido. Entonces, todo lo que han sido, mira, yo después del número 50, del tío número 50 que me le dejé de contar, dije, esto es completamente innecesario, pero siempre era como ese impulso sexual de y buscar otro tío y demás, cuando en el fondo lo que necesitaba era un poco de cariño y de mimo. Entonces eso era impulsado por ella. Yo hay gente con la que me he liado que yo no me acuerdo ni de su cara. O sea, ni me acuerdo de su nombre. A mí, cuando me viene alguien a decir, hey, ¿qué pasa? Y es como, espérate, ¿he con él? ¿La experiencia más hardcore que hayas vivido con Sofía? De las últimas, de las más hardcore. Bueno, la más hardcore fue. La más impactante, sí. La más impactante fue cuando ya me di cuenta de que aquí estaba pasando algo, fue cuando yo fui a Colombia a despedirme de mi abuelo, ya sí, porque sí, de verdad que se iba a morir, cuando yo tenía 21 años, creo. Me dejaron con el médico oncólogo de mi tía, ¿vale? Que me fui a acompañarla, que estuve quejando una de las cosas de la cadera y demás, me dejaron de cita con él y el tío empezó a hacerme unos masajes, ¿vale? Para ver el tema de la cadera y demás. Ya me había advertido mi tía que tenía como unos métodos un poco particulares, entonces dije yo, bueno, pues no, aquí no pasa nada. Pero cuando me quise dar cuenta de que estaba pasando algo ahí que no era normal, ¿vale? Y cuando ya quise apartarlo, de repente de esos masajes, o sea, casi me caigo al suelo. Entonces, claro, me metí en la camilla y yo estoy como flipando porque no me puedo mover. O sea, me había dejado de tal forma que no me podía mover. Y el tío empieza a decir que lo que tengo es como una especie de quiste en el útero y lo que hace es meterme mano. Entonces, claro, yo en ese momento estoy diciendo, esto no puede estar pasando.
Y le digo, oye, es que esto a lo mejor es una fantasía erótica de alguien más que liarse con el médico en la para mí, para nada. Y le empecé un poco a contar también lo que había pasado con 10 años y demás para que entendiera que no me estaba agradando nada. Y de repente salió Sofía diciendo, ay, mira, como en las películas. Y ya fue en el momento en el que la paré en seco y dije, no, sé que estás aquí para que yo no esté pensando en esto, pero no. Y ahí fue cuando ya me di cuenta de vale, ya sé por qué estás aquí. Entonces, sí, salía un poco en ese sentido para intentar, tú piensas que al final me estaba intentando proteger, estaba Ya, pasando por una experiencia extremadamente traumática y ella lo que hacía era, bueno, pues mira, como en las películas. Como Truncaro. Maldita Sofía, ¿eh? Vale, el siguiente, ¿cuál sería? El siguiente más importante es José Luis Perea. Te explico. Dentro de las diferentes personalidades que tú puedes tener lo que son introyectos, que es, por ejemplo, yo puedo tener la personalidad de Pedro, que es yo me convierto en ti. Y están los extroyectos, que pueden ser personajes históricos, pues rollo Napoleón o demás. Entonces, Perea es el introyecto del contable que yo tenía cuando yo trabajaba en otra empresa, que era un hombre que cogía, llegaba, daba los buenos días y solucionaba cosas. Hola, buenos días, María José, ¿qué hay que hacer? Y solucionaba cosas. Entonces, es una personalidad que salió mucho más a flote con, pues eso, con 20 añitos también, más o menos, y él soluciona. Él puede tener sus métodos más o menos... ¿Alguna tal. experiencia que puedas compartir con José Luis? Con José Luis es que tengo muchas. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba del festival es que además se juntan entre ellos, entonces es como curioso. Está. Sí, sí, no. Al final, José Luis, bueno, Perea, que es como le llamo yo, es la disociación de Laura. ¿Vale? Es la parte disociada de Laura que, como Laura no es capaz de gestionar ni de resolver porque es una niña pequeña, al final ella también tiene como su propia doble personalidad que es Perea. Entonces él, para protegerla a ella de cualquier cosa, pues empieza a decir, bueno, ¿no quieres dormir? Pues no te preocupes, te voy a disociar a fuego para obligarte a echarte una cabezada porque no has dormido, porque te has drogado, porque eres así. Entonces te voy a disociar para obligarte a que descanses. Entonces tiene esa cosa de estar constantemente protegiéndola con sus prácticas. Pero, por ejemplo, a nivel trabajo, de exigirme constantemente que trabaje, trabajando el fin de semana, ser extremadamente perfeccionista en mi trabajo, y eso es un trabajo del día a día que es como, vamos a relajarnos. Ahora ya está más tranquilo, ahora está jubilado. Ahora Literal, ya, ¿no? sí, ahora ya ha dicho, mira, yo ya estoy hasta la polla de trabajar, está jubilado tranquilamente y está bastante tranquilo. ¿Y experiencia que me puedas compartir del rollo, pues no sé, en algún trabajo, que te haya sacado de algún marrón o... En mi curro, a mí me diagnosticaron de esto en 2022 o 23, no, 2022 o 2021, no recuerdo. Ok, joder. Hace poco. Toda la vida con personalidad múltiple y no lo sabías. Claro, porque para mí era normal. Para mí el escuchar voces con diferentes tonos y de diferentes edades, para mí era lo normal porque era lo que yo llevaba escuchando desde siempre. Ya cuando pasan cierto tipo de cosas con mi mejor amigo y demás, bueno, que también es mi expareja sentimental, es cuando ya vamos a terapia y es cuando ya me coge mi terapeuta y me dice, a ver, yo esto es una cosa que ya sabía de antes, pero no te la quería decir porque sé lo que va a implicar para ti, saber que tienes esto. Entonces, sí, para mí era normal. Yo llevo con el diagnóstico poquitos años. La experiencia Hostia. ¿Cómo era? Con Perea. Perea. Con Perea. Pereira le iba a llamar niño como el futbolista. No, con Perea. Pues mira, yo estaba en un proyecto en mi agencia y era un proyecto que yo ya estaba viendo de que no estaba bien encaminado, pero como era el primer proyecto que teníamos de ese estilo y demás, y era yo la que quería un poco también impulsar aquello, chicos, yo me puse a trabajar, si terminaba de trabajar a las 6, yo estaba currando hasta por la noche, fines de semana, y venga a enmarronarme, y venga a hacerme cargo de cosas que no eran mías, hasta que llegué a un punto en el que me quemé tanto que ya tuve que hablar con mi jefe y decirle, mira, a mí me han diagnosticado esto y creo que no soy yo la que está trabajando, sino que es esta persona la que está haciendo todo esto y estoy reventada, es que no puedo más.
Vamos a ir con el último, ¿vale? Porque como son 8, pues tampoco vamos a estar aquí describiendo a todos. Sí. Los más importantes más o menos son 4 o 5, imagino, que son Sí. con los que más has vivido, ¿no? Sí. Imagino que hemos empezado con los primeros porque son los que más habitualmente han estado en tu vida. Pero me he quedado con curiosidad de quién es el lobo, tío. El lobo es que tú también puedes tener lo que son animales o incluso gente muerta. Entonces, en mi caso yo tengo lo que es un animal, que es cuando yo me siento físicamente amenazada, es cuando sale una parte que yo no controlo para nada, que si te tengo que morder la oreja y reventarte la vida, te la reviento. Y es una cosa que a mí por eso intento como mantenerme muy al margen de todos los conflictos a nivel físico, por esto mismo, porque es algo que yo no puedo controlar. Entonces sale una cosa como muy salvaje, muy animal, y es lo que yo lo llamo la bestia porque para mí es un animal. No tiene un nombre, no tiene tal, es un instinto de supervivencia completamente animal. ¿Te has intentado quitar la vida, Lu? Sí, 2 veces. ¿Cómo fue la última? La última fue en Berlín. Tenía que volver a Madrid. Yo en esa época estaba viviendo en Berlín, tenía que volver a Madrid a hacer unas mesas de moderación en el banco en el que estaba trabajando. No era capaz de dormir, no fui capaz de dormir, me tomé mis pastillas y no era capaz de dormir. Y me empezó a entrar como lo que yo ya sé que era un ataque de pánico. Y yo lo único que veía era la ventana. Yo vivía en un cuarto de un edificio viejo de Berlín, que son enormes. Y yo lo único que quería era saltar por la ventana. Y era como, me estoy controlando, el cuerpo se me hacía como un revoltijo de es que necesito saltar. Y yo es verdad que la relación con mi madre nunca ha sido, porque vivimos mucho tiempo separadas y demás, y también han pasado muchas cosas, pero nunca ha sido demasiado cercana. Y yo, por ejemplo, yo tengo, pues, tenía a mi pareja en ese momento, tenía a mi que es mi mejor amigo, tenía a mi hermana, tenía muchas personas a las que llamar, y en ese momento yo lo único que quería era llamar a mi madre. O sea, en ese momento en el que yo me quería tirar por la ventana, yo la única persona a la que pensé en llamar fue a mi madre. Y mi madre, menos mal que me cogió el teléfono, yo estaba completamente ida de mamá, necesito que me acompañes porque las voces me están diciendo que me tire por la ventana. Porque de repente fueron todas mis voces hablándome a la vez, porque estábamos completamente colapsados y es como que queremos acabar con esta mierda ya. Y ya cuando me logra calmar un poco, lo primero que le pregunto a mi madre es, mamá, ¿yo para ti soy un estorbo? Es lo primero que le pregunto a mi madre. ¿Hay alguien más en tu familia con personalidad múltiple? Que yo sepa, no. Mal de la cabeza, muy probablemente. ¿Cuándo te das cuenta de que empiezas a escuchar voces en tu cabeza? Creo que más que escucharlas como tal, empecé a ver a Sofía en sueños cuando pasó el tema de la violencia. Fue cuando empecé a verla en sueños, pero materializada como tal fue cuando yo lo dejo con mi expareja, con la que estuve viviendo un tiempo, y me voy a vivir sola, y en ese momento estaba bastante mal. Y dije yo, pues voy a buscar un poco de cariño. Y busqué cariño en un camarero de un restaurante mexicano en Getafe. Me lo llevé para casa. Era la primera vez que yo vivía sola. Y el tío pues empezó a darme de hostia, como si esto fuera, yo qué sé, 50 sombras de Grey o algo. Y claro, yo en ese momento me sentía súper mal porque además fue extremadamente violento. Yo tampoco estaba entendiendo nada porque yo ya llevaba con mi ex bastante tiempo, tampoco había tenido mucha más relación. Y en ese momento, cuando yo me siento tan violenta, en el que estoy en mi casa, en el que no sé cómo decirle a esta persona que se vaya, en el que yo me estoy sintiendo bastante, o sea, incómoda en todos los sentidos, y además de que me está empezando a dar de hostia en la cara, es cuando ya aparece Sofía para decir, bueno, pues vamos a gestionar esta movida que no sé muy bien cómo tal, y es cuando aparece Sofía. Es cuando aparece para protegerme de eso que yo en ese momento es como, ¿qué hago? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue eso, que estábamos liándonos, el tío se puso súper violento y empezó a darme la cara. Y yo le dije que esas cosas no me iban, pero el tío venga a pegarme y encima pegar unos gritos que te cagas. Y yo en ese momento, pues, ¿cuánto tenía? ¿Cómo te sacó Sofía de ese problema? Pues al final haciendo un poco la performance de, bueno, pues si esto es jugar a darnos de os y demás, pues vamos a jugar a esto. Entonces al final, pues me salgo un poco de mí y ¿qué es lo que has visto en el porno? ¿Qué es lo que has visto que pasa en tal? Pues vamos a hacer esto mismo y ya está. Luego cuando ese momento pasa, Sofía se va, pero la que se queda con todo ese mal rollo y esa mala sensación soy yo, que me siento una mierda, que es como, joder, ¿por qué he hecho esto si yo no quería hacerlo? Y así, todas las veces. ¿Has estado en relaciones tóxicas? Sí. O sea, la relación que yo tuve
con mi expareja. No fue una relación tóxica de violencia física, pero sí de violencia psicológica muy poquito a poco. Al final eran pequeños comentarios que se iban haciendo, pequeños comentarios del tipo, mira cómo te miras en las tetas. O yo estoy súper orgullosa de mis tetas, o sea, mis tetas son la cosa más bonita del mundo. Y es como, de esos comentarios que le hacía, yo me empecé a tapar, empecé a dejar de arreglarme. Yo, por ejemplo, yo hacía teatro y una vez que estaba viendo los Goya me dice, ¿pero por qué ves esa tontería? Y yo, pues porque me gusta y porque me gustaría en algún momento poder vivirlo desde dentro. Y dice, anda, deja de soñar con esas cosas que tú nunca vas a lograr nada de eso. Dejé de hacer castings por eso. Entonces eran como esas pequeñas cosas que te iban mirando hasta que yo un día me doy cuenta que yo no tengo amigos, yo no tengo gustos propios, yo no tengo ya una personalidad, que básicamente soy un apéndice suyo. Y en ese tipo de violencia en el que te vas perdiendo a ti misma. Pero no es de un día para otro, es que es un día te suelto esto, otro día te suelto esto otro y te descubres que te has perdido. ¿Has llegado a vivir en la calle alguna vez? No. Al no tener para comer, cosas así. No. Tú mientras, pues allí en Colombia, con los curas estos exorcistas, ¿no? Sí. Venimos de una familia extremadamente católica en la que todo es justificado con Dios. Si se nos ha muerto esta tía con esta enfermedad súper jodida y demás, esto es porque Dios lo ha querido así. Es como, Dios no quiere que alguien se muera así. O sea, si existe, ¿verdad? Dios no quiere que se muera alguien así y que menos que justifiquemos todo lo que está pasando en el nombre de... O sea, entonces, todo lo que tenga que ver con religión y demás es algo que... ¿Has perdido a alguien trágicamente, rollo accidentes o...? Yo, o sea, de forma así como yo directa, no, pero sí que es verdad que tíos segundos y demás, pues han muerto en accidentes de moto. Al final la violencia en Sudamérica está bastante normalizada, por desgracia. Entonces, el que... Sobre todo los asesinatos, ¿no? Y Sí, todo esto sí. es como que, Sí, bueno, o pues sea, uno más, ¿no? sí, o sea, tú piensas que la vida de alguien cuesta lo que cuesta un teléfono Nokia. Eso es lo que vale la vida de alguien. Entonces, al final se está muy normalizado. También supongo que también conseguir armas es muy fácil y todo Sí. esto. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? Yo llevo 10 años, no de forma continua, o sea, han habido años en los que no he tenido terapia, pero de forma, desde que empecé hasta ahora, llevo 10 años. ¿Y cuándo realmente aprendes a vivir con esta personalidad múltiple? Pues estoy aprendiendo pues estos últimos años, sobre todo entendiendo que ¿por qué desarrolla un niño un trastorno de personalidad como este? Porque el cerebro de un niño cuando es muy pequeño y vive por unas situaciones tan traumáticas como las que he tenido que pasar yo, su cerebro no está lo suficientemente desarrollado como para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces el cerebro lo que hace es que se divide en partecitas que funcionan para sobrevivir en el día a día. Al final, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí a vivir con mi trastorno? Entender de que mis personalidades no están en mi contra, entender de que están ahí porque necesitan estar ahí para que yo me haga caso en algo, para que yo me escuche en algo, para que yo sepa gestionar algo. En el momento en el que yo no soy capaz de escucharme a mí misma, en el que si yo, por ejemplo, se me acerca alguien con el que yo no me quiero liar y me lío, pues va a salir Sofía. Ya. Si me pongo con el tema del trabajo y sé que no puedo llegar y aún así quiero llegar, aunque sepa que no llegue, pues va a salir Perea. Entonces, al final, cuando yo soy capaz de escucharme a mí misma y decir, no, esto yo no lo quiero hacer, cuando yo pongo límites y cuando digo, hasta aquí llega la necesidad de que seas una personalidad como tal, es cuando ya esas voces dejan de estar. ¿Alguna vez te has sentido como distinta por escuchar esas voces en tu cabeza? No distinta porque es lo que te digo, yo pensaba que todo el mundo escuchaba voces en su cabeza y que tenía... Yo he escuchado voces en mi cabeza, ¿eh? Claro. O sea, no a lo mejor al nivel como tú, pero yo sí que es verdad que en el último intento ya, literal, que la dije a mi ex, yo estoy escuchando voces en mi cabeza, ¿sabes? Y fue la única que me creyó y ya ahí decidí pues ir al psicólogo privado, nunca de sanidad pública porque no me ayuda en nada, la verdad. Pero sí que es verdad que luego hablando con unos mediums y tal, ¿sabes? Ellos me dijeron que lógicamente en esa casa había malas energías, ¿no? Por eso también todo va relacionado. Yo me entero que en esa casa, pues, el ex dueño, ¿no? Se quitó la vida ahí, se ahorcó, tal, no sé qué. Claro, yo estaba escuchando todo el rato, sobre todo voces
pero la voz de un hombre, ¿sabes? Rollo intrusivo, Aldo, Sí. Aldo, 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 todo el rato, ¿sabes? Y bueno, pues reafirmándome estas personas, ya sacando la lógica, me dijeron que sí, por supuesto que no solo esa persona, eran pues entes, ¿no? Que también cuando tú estás mal, pues te quieren literalmente llevar contigo, ¿sabes? En plan, coger esa cuerda y nos lo llevamos de aquí, ¿sabes? Pero al final, si tú piensas en las energías, si tú no estás en tu centro, si tú no estás realmente focalizado en lo que tú eres, en lo que no eres, cuando tú estás divagando por tus traumas, por tus miedos, por lo que sea, al final todo lo que te pueda alterar, todo lo que se haya quedado en una casa, todo lo que esté ahí, va a encontrar una rendija, porque te va a encontrar débil, porque te va a encontrar de que no estás lo suficientemente fuerte como para hacer caso omiso de lo que están haciendo. Por ejemplo, en la casa en la que vivíamos, en la que empecé a vivir aquí en España, en un pueblo, yo recuerdo de subir a la segunda planta, ir hacia lo que es la guardilla, y yo tener un mal rollo en la guardilla que te cagas. O sea, de decir, esta energía está súper súper jodida. Y al tiempo nos dimos cuenta de que allí había muerto, en la guardilla, había muerto la hija de la antigua dueña y que estaba como súper enferma y demás. Y es que yo en la guardilla no era capaz de aguantar sola más de 10 minutos. O sea, me tenía que ir. ¿Experiencias con drogas has tenido, tía? Sí. O sea, yo empecé a probar las drogas con 25 años, también lo agradezco, porque empecé bastante mayor como para saber lo que significaban, ¿no? No he tenido experiencias de consumo excesivo y demás, o sea, ha sido todo sobre todo recreativo, pero sí que es cierto que con el tema de los perros, al tipo de trastorno que tengo y demás, le viene fatal porque entran las paranoias, entra un poco todo esto. Y a mí, en ese sentido, las drogas me han ayudado mucho. O sea, yo no voy a hacer ni apología de las drogas, ni tampoco voy a decir de que sean tan malas, porque al fin y al cabo es un poco como todo. Estupefacientes, por favor. Sí, no, Claro, que digas estupefaciente, digo. Ah, bueno, perdón. O sea, con el uso de estupefacientes no voy a hacer apología ni nada por el estilo, pero es verdad que dependiendo un poco del uso del que le des y sabiendo de que es una herramienta más para poder desbloquear cosas y Ya. demás, pues bueno, pero Experiencia turbia así no has tenido, entonces. no. O sea, lo más así complicado creo que fueron pues eso, con la marihuana, pero creo que fue momentos en los que me disocié muchísimo y se me fue bastante la cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido de verme en el espejo y no reconocerme. De empezar a verme y creo que tengo además pues tengo una fotogalería. Tengo una fotogalería de fotos que me estuve haciendo porque fue cuando empecé con el primer brote psicótico que me dio. Y tengo una fotogalería de verme y empezar como a quedarme como en shock de, hostia, no sé quién es esta persona. Entonces me empecé a hacer fotos intentando tener una imagen de algo que yo sabía que se estaba muriendo. Entonces tengo ahí una serie de fotos riendo, llorando, aterrorizada de no entender nada. ¿Cómo es ese momento, tío? Qué locura. Ese momento es, yo salí de la comida de empresa, esto fue por Navidades, y nada, me cogí, me empecé a sentir rara y cuando voy al baño digo, no sé quién es esta persona, o sea, no me reconozco y algo como que dentro de mí me estaba empezando a decir que algo se iba a empezar a morir. Estamos llegando a un punto de no retorno en el que yo voy a empezar a crearte una realidad alternativa en la que tú puedas vivir mejor, porque ahora mismo todo lo que estás viviendo no eres capaz de gestionarlo. Entonces, cuando yo noto esa muerte de mi ser, pero dentro de mi cabeza, es cuando yo cojo y digo, vale, voy a echarme fotos para intentar ver que queda algo de mí y me voy a ir de fiesta, porque si me tiene que pillar esta muerte en algún sitio, que me pille bailando. Y hay una foto que me echaron en la discoteca en la que fui, que tú me ves y yo estoy así bailando con mi abanico y demás, y no, yo hacía 2 minutos que yo estaba teniendo un brote brutal. O sea, ¿cómo se vive un brote psicótico, tía? El mío fue justo antes de la pandemia. El mío duró cerca de 1 mes y medio, casi 2 meses. Y yo, por ejemplo, lo vivía como que no sabía diferenciar muy bien si estaba despierta o dormida. Tú me hablabas y me costaba muchísimo entenderte o mantener la conversación. Había días que me levantaba y yo veía como una especie de bruma en el ambiente, ¿sabes? Como si estuviera una niebla, pero una niebla como rosita, una cosa muy extraña. Entonces llega ese momento en el que no sabes distinguir si estás despierto o dormido
Y yo pues en mi cabeza decía, joder, ¿y si me tiro delante del autobús y así ya me doy cuenta que si estoy despierta o tal? Entonces yo veía un autobús y era un autobús y me quería tirar. Porque era como, yo necesito saber si estoy despierta o dormida. ¿Por qué no lo hacías? Pues no lo sé. No lo sé, supongo que no lo hacía porque luego estaba Perea diciendo, no, tenemos que ir a trabajar. Yo, venga, vale. O sea, la experiencia a lo mejor más turbia que hayas podido vivir en toda tu vida, ¿cuál definirías que ha sido? La más turbia. ¿Turbia conmigo misma o turbia con los demás? Porque es que pueden haber dos historias aquí. Mira, yo lo que me doy cuenta cuando pasó todo esto del intento de suicidio y demás en Berlín, antes de eso, yo me di cuenta que yo llevaba 1 año y medio en la que yo pensaba que yo estaba al control del rally, por así decirlo, y resultó que no. Yo llevaba 1 año y medio en el que yo no era yo, en el que estaban Sofía y Perea haciendo de las suyas. Esto implicó muchísimo daño a personas que amaba muchísimo, como es mi mejor amigo de 1 año y medio, ahí dándole, porque no le caían bien. O sea, dentro de estas personalidades también puede ser que no le caiga bien a alguien. Y darme cuenta de que yo llevaba 1 año y medio en el que pensaba que estaba al control de todo y darme cuenta de que no. Fue como, uff, ¿y qué ha pasado entonces todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo he sido yo? Y en ese momento en el que tú te das cuenta en el que no tienes el control de absolutamente nada, dices, "Uf", y ahí es cuando empiezan a ser más fuerte todas estas cosas. Porque es cuando digo, vale, si yo pensaba que lo tenía todo bajo control, todo esto que ha pasado hasta ahora, ¿es real? ¿No es real? Y es cuando mi cabeza empieza a colapsar. Vamos a entrar en una dinámica bastante guay del podcast, ¿vale? No te has visto ningún podcast, ¿no? El de Rebeca. Ah, perfecto, porque en ese no está. Bueno, chicos, antes de dar intro a esta meditación guiada, quiero que sepáis que si necesitáis alguna clase de ayuda porque no sabéis cómo llevar bien vuestra ansiedad, vuestra depresión, yo siempre digo que salir de una depresión no es lo suyo, ¿vale? Es más bien aprender a vivir en una ansiedad y una depresión. Así que os voy a dejar mi número de WhatsApp por aquí debajo en la descripción de este podcast por si necesitas contactarme para más información, hacer una clase de rutina, pasar un día conmigo y enseñarte todo lo que yo he aprendido en todo este tiempo, ¿vale? Así que nada, disfruta esta meditación guiada, apaga las luces y dale caña. Vale, pues vamos a cerrar los ojitos. Vamos a empezar a coger aire. Tú, lo de lo espiritual y eso no te mola, ¿no? Sí, pero... Digo, pues si la quieres hacer, ¿sabes? Vale. Vale, pues vamos a empezar a coger aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Otra vez. Soltamos. Quiero que te relajes y pienses en eso que no te deja avanzar. Eso que tanto te incomoda. En eso que piensas cada noche antes de irte a dormir. Sé que la vida no ha sido justa contigo. Sé que lo has pasado mal. Pero llevas toda la vida culpándote por algo que no era tu culpa. Por algo que no era tu responsabilidad. Creciste antes de tiempo. Mientras los niños de tu edad jugaban y reían, tú tienes que afrontar los problemas que había en casa. Te perdiste parte de tu infancia. Y eso no fue culpa tuya. Deja de culparte. De hablarte mal. Y empieza a valorarte. Quiero que imagines a aquella niña feliz y contenta con su mochila llamativa por todos los colores que la rodean, entrando al colegio de la mano de sus papás.
Quiero que te detengas en ese instante, antes de entrar por la puerta, y viajes a tu yo del presente. Quiero que mires a tu mamá a los ojos y te des el permiso de decirla: hola mamá, antes de entrar por esta puerta, como todos los días, quiero darte las gracias. Gracias por no rendirte y ser el mayor ejemplo que puede tener una mujer. Gracias por sacarme adelante a mí y a mis hermanos, cuando no tuviste nada. Gracias por darme aquellos consejos y hablarme de los abuelos y lo mucho que se querían en sus tiempos. Gracias por no haberme abandonado nunca, cuando era pequeña, porque eso me hubiera roto el corazón en 1000 pedazos. Gracias por estar ahí cuando me rompieron el corazón la primera vez. Y gracias, mamá, por ser mi madre hoy en día. A continuación, miras a tu padre. Gracias, papá, por haber sabido actuar en los momentos malos que tenías que actuar. Gracias por cuidarnos a mí y a mamá cuando nos sentíamos solas y desprotegidas. Gracias por defenderme aquel día cuando todos se metieron conmigo y solo se reían de mí. Gracias por jugar conmigo cuando llegabas de trabajar. Gracias, papá, por ser mi padre y no haberme abandonado nunca. Ahora quiero que abras tu mochila y saques tu cuaderno. Que arranques esta hoja en la que todo estaba escrito y hagas un barquito de papel con ella. Cierras tu mochila y te dirijas a tus papás. Les das un abrazo y les digas: gracias, papá, mamá, por haber estado ahí siempre. Pero ahora es el momento en el que tengo que marchar. Y por mucho que me duela, no puedo mirar atrás. Sé que va a ser un camino difícil, lleno de obstáculos, pero soy fuerte, porque sé que os tendré siempre a mi lado para protegerme y darme buenos consejos. Te das la vuelta y abres la puerta. Al dar el primer paso, sientes como tu pie se sumerge ligeramente en arena. Sientes la brisa, el viento y el ruido de las olas. Te das cuenta de que estás en el mar y te descalzas para fusionarte con ese sentimiento. Comienzas a caminar por la orilla del mar, a sentir el agua en tus pies y empiezas a dejar ir todas esas emociones negativas que te tienen bloqueada y no te dejan avanzar. Comienzas a reírte, como cuando nos hacían cosquillas de pequeño. Sacas tu barquito de papel y lo miras con tristeza, porque todos tus malos pensamientos están dentro de ese papel. Poco a poco te vas adentrando en el mar, con tu barquito en la mano, y lo apoyas en el agua, sintiendo que el barco flota, y no se hunde, ni se deshace.
poco a poco vas soltando el barquito. Sientes cómo tiemblan tus manos. Y se te cae una lágrima en ese agua cristalina. Ha llegado el momento de que te des el permiso y dejes ir todo aquello que no te deja avanzar. Comienza a vivir. ¿Te das cuenta? Esa sensación de soltar. El barquito ya no está. Solo quedas tú, tu felicidad y el mar. Es hora de regresar. Te diriges a la puerta y ahí ves que están todos tus seres queridos esperándote con los brazos abiertos. Disfruta ese momento. Cuando quieras ya puedes ir abriendo tus ojos. Bien. Está muy guay, sí. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo lo has vivido? Bien, ¿Sí? sí. ¿Quieres compartir alguna experiencia? Sobre todo lo que te comentaba antes, que por lo general soy una persona que habla como muy abiertamente de su vida en general. Y cuando antes me has preguntado que por qué no te miraba a los ojos, es porque esta historia se la ha contado a mi mejor amigo y a mi terapeuta. Y un poco como, pues eso, a mi madre, a mi hermana. Y es una historia que a mí me estaba tocando bastante. Y es sobre todo el darme cuenta que necesitaba soltarle y hacerla realidad porque durante mucho tiempo me han estado diciendo que no era para tanto, que las palizas que a mí me pegaban no significaban nada. Y joder, lo que ha pasado es grave. Que tu abuela te intente matar cuando eras pequeña porque pensaba que tenías el diablo dentro es grave. La violencia y todos esos malos tratos que he vivido durante tanto tiempo, eso es grave, ¿no? Y al final es parte de mi historia, es parte del puzzle, de la pieza del puzzle que a mí me faltaba para poder entender qué era lo que me había pasado y poder contarte lo que me estés escuchando y que pueda darle voz a algo que nunca me han dejado decir, para mí es importante y es una herida que yo te miro a la cara y te hablo sobre mis personalidades porque es una herida que ya está cicatrizada, pero el otro no, el otro todavía está supurando. Pero, uff, soltarlo es lo Guay, que hay que ¿no? hacer. ¿Te sientes bien ahora, mejor? Sí. ¿Por qué decides ahora pues contar todo esto? ¿Con qué intención? Con la intención de, egoístamente por mí, porque es una historia que necesitaba contar qué era lo que había pasado durante todo este tiempo, pero sobre todo porque después de mucho tiempo haciendo mañaneos en casa y demás, mi mejor amigo y yo nos dimos cuenta de que las personas solamente necesitan que las escuchen. No necesitan que le des una solución, no necesitan que le hagas terapia. Simplemente es, oye, ¿qué es la historia que te cuentas a ti solo todas las noches, todos los días? Y suéltala. Y la gente cuando después del mañaneo, de estar hablando sin juzgar, simplemente escuchando, que a veces es complicadísimo simplemente escuchar.
sin juzgar y sin pretender nada, la gente terminaba hablando de sus cosas y tú les veías, era la casa de la llorería, luego terminaban todos llorando en casa, pero se iban con un peso de menos. Y al final, saber que por lo que tú estás pasando, muy probablemente lo haya pasado otra persona, y dices, vale, este dolor no es solamente mío, está dificultando no solamente mía, y ni estoy loco, ni esto también ha pasado a otras personas y lo han llevado mejor o de peor manera. Pero creo que al final sanamos hablando y sanamos escuchando. Y es sobre todo por lo que hago esto. Qué guay, tía. Bueno, antes de cerrar, ¿vale? Quiero que mandes un mensaje, pues, para todas las personas con personalidad múltiple que están ahí fuera, ¿no? Perdidas, sin rumbo, como lo estabas tú, pues para que sigan luchando en su vida. El mensaje que yo tendría para personas que tienen toda una familia dentro, porque no dejan de ser una familia, es que sepan que no están ahí para hacerles daño. Que a veces se puede hacer muy complicado, que es muy difícil mantener un único cuerpo para 7 almas, para 7 mentes, para 7 personalidades completamente diferentes, y es duro. Pero cuando sabes que están ahí también para protegerte a su manera, porque cada uno es particular, te das cuenta que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Que todas estas voces que tú tienes en tu cabeza, que todas estas dificultades por las que tú pasas, que mucha gente a lo mejor no pueda llegar a entender, no es fácil de entender porque es duro. Pero si estás en ese punto, no estás loco, no estás sobreexagerando y sobre todo que te escuches. Porque cuanto más te escuches, cuanto más sepas cuáles son tus límites, qué es lo que tú necesitas, qué es cuando tú necesitas decir que no, es porque realmente estás trabajando en unificar todo eso. Joder, tía, da paz escucharte, ¿eh? Te lo juro, tío. O sea, ha sido un podcast como muy sanador, ¿sabes? Plan, yo suelo estar desarrollando mucho, pero literalmente me quedaba escuchando porque era como, wow, ¿sabes? O sea, todos los podcasts para mí son especiales, cada podcast es una historia totalmente diferente, pero sí que es verdad que hay un podcast en general que a mí me marcó muchísimo y fue el de Rebeca, ¿no? Que por eso también estás aquí en parte. Sí. Pero este podcast ha sido como revivir un poco el podcast de Rebeca, ¿sabes? Esa sensación de saber escuchar a otra persona, esas experiencias. O sea, wow, tía. O sea, te felicito sobre todo por haberte atrevido, ¿no? A venir a contar esta historia que, o sea, no me parece una historia como tú la puedes llamar, ¿no? De lo pasa mal, tal. Sí, claro que sí, ¿sabes? Pero es una historia súper top porque, tía, sigues aquí. ¿Sabes? Sigues viva para poder contarlo, Y es un ¿sabes? milagro. Y mira, si me quisiera terminar este podcast con algo, más allá de todos los traumitas y todas las historias jodidas, hay una persona en particular a la que me gustaría mencionar, que es a mi abuelo. Es la persona que me ha enseñado que el amor es el motor del mundo, que un por favor y un gracias nunca está de más, y que siempre seas amable con los demás, porque tú no sabes las batallas internas que está viviendo la otra persona, y que sonreír es gratis. Si yo estoy aquí a día de hoy es porque ese hombre se encargó de darme todo el amor que sabía que me hacía falta, a pesar de toda la violencia, a pesar de todo lo que estaba pasando. Y que ojalá todas las personas podamos tener ese punto de faro en el que podamos anclarnos, porque si yo no me he perdido, ha sido porque yo le he tenido a él. Oh, tía, qué guapo, tío. ¿Quieres decir algo más antes de cerrar? Que vivamos despacio y que seamos amables. Las cosas no son tan serias como puedan parecer. Lo estamos pasando mal, tenemos historias jodidas, pero si vivimos un poquito más despacio, si somos más amables, si dejamos de estar tan metidos dentro de nosotros mismos y nuestros problemas y simplemente somos amables, de verdad una sonrisa hace mucho. Muchísimas gracias, Lu, tía, por haber venido, por seguir luchando, a contar todo esto, porque, bueno, ya seguramente tengas que volver a contarme más cosas, ¿sabes? Porque sé que vivir con otro, o sea, imagínate si una vida no puede ser contada en una hora para contar 8 vidas, ¿sabes? Es una locura, así Sí. que, pues nada, tía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo de Por Seguir Luchando, que también va a ser una locura, así que, chao.